Y justamente nos acompaña en estos momentos la doctora Delia Espinosa Valenzuela, que es la suspendida fiscal de la Nación, a quien le damos la más cordial bienvenida aquí a ANP Radio, La Voz Vibrante del Perú. Muy buenos días, doctora Muy buenos Espinosa. días, doctora Muy Espinosa. buenos días tengan ustedes, estimados comunicadores. Muchas gracias por esta invitación, por esta oportunidad y un saludo fraterno, cordial a todo el Perú que nos está escuchando. Sí, doctora Espinosa, empezar con una pregunta de contexto que veníamos conversando antes de iniciar la entrevista. Mañana, entendemos, deben notificarle respecto al pedido de suspensión que tiene ante la JNJ. Sí, se trata de una medida cautelar que es parte de la acción de amparo que se presentó con motivo de la forzada orden que se me quiso imponer por parte de la Junta Nacional de Justicia y de la incursión violenta que todos hemos visto el día 16 de junio por parte de la señora Patricia Benavides. Como represalia, y debo decirlo, como represalia, como consecuencia de haber hecho respetar la autonomía del Ministerio Público, de haber hecho respetar la legalidad y sobre todo la constitucionalidad, yo simplemente no cedí a esa obligación, a esa coacción, porque ya lo he dicho varias veces y es bueno repetirlo. Señores peruanos, peruanas, si yo entregaba pacíficamente, como querían ellos, la Fiscalía de la Nación a la señora Benavides, yo hubiera cometido infracción a la Constitución. ¿Y por qué razón? Porque el fiscal de la Nación no se elige uno mismo, lo eligen los demás fiscales supremos, la Junta de Fiscales Supremos, que está contenido en el artículo 158 de la Constitución. Por lo tanto, yo no podía dar un paso al costado porque hubiera cometido infracción a la Y en Constitución. esta ocasión usted sí fue elegida por los demás fiscales supremos. Precisamente, luego de que la señora Benavides había sido destituida por graves faltas, infracciones totalmente comprobadas respecto de la remoción de la doctora Revilla, que estaba investigando a la hermana de la entonces fiscal de la Nación. Ese caso fue un debido proceso. Culminó con cosa decidida, culminó con todas las apelaciones, reconsideraciones, es decir, finalizó con todo el debido proceso y el derecho a la defensa que se le permitió a la señora Benavides. Cuando eso terminó, el interinato del doctor Villena tenía que terminar. El interinato no puede ser eterno. Y de manera autónoma se convocó a la Junta de Fiscales Supremos para elegir a un nuevo o nueva fiscal de la Nación. Y esa es la legitimidad que a mí me respalda. Esa es la legitimidad que yo reclamo ante la justicia y ahora ante el juez Juan Fidel Torres Tasso, que tiene en sus manos mi tema y el día de mañana me tiene que dar una cautelar que ciertamente ha demorado bastante. Si no hubiera demorado, no hubieran habido estas consecuencias de suspensión, porque he sido suspendida vulnerándose mis derechos, sin motivación, de manera ilegal, de manera inconstitucional. Y como todos ya lo han visto, el 26 de septiembre en la audiencia pública, ahí ha quedado totalmente claro que el derecho me asiste y yo debo retornar a mi puesto legítimamente obtenido. Claro, doctora Espinosa, nos parece válido y nos parece muy valioso, sobre todo los argumentos que nos brinda. Sin embargo, una de las posiciones de sus críticos es que usted ha demorado mucho en presentar la defensa, en presentar los argumentos que avalan su legitimidad como fiscal de la nación, legitimidad y legalidad, dicho sea de paso. ¿Qué tendría que decir al respecto, no? O sea, ¿por qué esta pasividad por tanto tiempo y esta reacción ya en los últimos instantes? No es así. Yo he estado saliendo en diversos medios, plataformas, en la prensa alternativa, a la que yo agradezco siempre, que me ha dado un espacio muy amplio para exponer este tema. No es un tema solo de Delia Espinosa, es un tema de institucionalidad, de respeto a la autonomía que le corresponde al Ministerio Público, porque también la población debe saber, la Junta Nacional de Justicia no está por encima del Ministerio Público. Ambos tienen la misma autonomía, la misma autoridad. Y no es que haya demorado. Mi acción de amparo se presentó el 18 de junio, 2 días después de esa pretendida obligación que me impuso la Junta Nacional de Justicia. Y mi medida cautelar la solicité el 19 de junio. Lo que sucede que el juez Fidel Torres Tasso primero me la rechazó y tuve que apelar. Y la Sala Constitucional le ordenó, le dijo es nula esa resolución de rechazo y se lo devolvemos para que vuelva a pronunciarse.
¿Me comprenden? Todo eso ha pasado en estos últimos meses, pero yo he estado siempre exponiendo el caso, que es respeto a la autonomía del Ministerio Público. Incluso mis colegas fiscales supremos lo saben. Y si la Junta Nacional de Justicia, como usted bien lo dice, tiene la misma autonomía, ¿no?, que la Fiscalía, ¿por qué la Junta Nacional de Justicia le debe obediencia a la Fiscalía? No, a ver, no es que se debe. Cada organismo constitucionalmente autónomo tiene funciones definidas, funciones diferentes. El Ministerio Público tiene la atribución con su Junta de Fiscales Supremos de decidir quién es fiscal de la Nación titular. Y por su parte, la Junta Nacional de Justicia tiene la atribución, que todos debemos respetar, de elegir jueces y fiscales a nivel nacional, hasta el Supremo. Y sancionarlos. Y sancionarlos, incluso restituirlos, pero ojo, ahí viene la confusión que mis detractores se empeñan en seguir ante la población, en confundir a la población. Es que los señores de la Junta Nacional de Justicia no tienen atribución constitucional de definir quién es o deja de ser fiscal de la nación. Pueden reponer, pueden restituir a alguien como fiscal supremo. Eso nadie lo discute, pero ellos a mí me quisieron obligar a que no solo reponga como fiscal suprema a la señora Benavides, sino también, o sea, las dos cosas inseparables, también como fiscal de la nación. Y si yo hacía eso, repito lo que dije hace un momento, yo cometía infracción a la Constitución. En realidad fue una trampa para mí. Se dirigieron solo a mí. Nunca se dirigieron a la Junta de Fiscales Supremos. Y eso es algo bien raro. Es que ahí nos surge una siguiente duda, doctora Espinosa. Sí. ¿Por qué, entendiendo todas estas irregularidades del proceso, darle la razón al final? O sea, usted entendemos en sus argumentos y en su interpretación que efectivamente no había, ante tantas faltas, que cumplir esta resolución, pero al final les da la razón y cumplen la resolución de restituir a Patricia Benavides. Como fiscal suprema, ¿qué sucede? Hasta el 1 de julio de este año, ella estaba forzando, y para eso la estaba ayudando la Junta Nacional de Justicia, que yo tenía que reponerla como fiscal de la Nación, porque ella formalmente, hasta el 1 de julio, terminaría su periodo de fiscal de la Nación, y a partir de ahí ya no. Por eso es lo que... Pero hay otro detalle, que la Junta Nacional de Justicia no responde, y no va a responder, que hasta esa fecha, incluso el 1 de julio, la señora Benavides estaba formalmente suspendida en funciones por otro caso disciplinario. ¿Se dan cuenta? No solamente era el caso por el cual a mí me quieren obligar a dejar la Fiscalía de la Nación. Había otro caso paralelamente corriendo, en el que primero estaba destituida y luego le reducen su sanción y le imponen 60 días de suspensión. Que formalmente, señores, ¿sabes cuándo debió cumplirse? El 30 de septiembre. Sí. Pero a mí se me forzó, prácticamente se me coaccionó, y hasta mis colegas me dijeron que yo tenía que cumplir, bueno, no me quedó otra, porque en realidad ya puede llegar como fiscal suprema y lo he cumplido. Pero no como fiscal de la Nación. No como fiscal de la Nación. Y por eso ahora, en represalia, y lo debo decir porque es la verdad, en represalia, en venganza y como escarmiento para que otros fiscales, entre comillas, no se atrevan a hacer lo que Delia Espinosa está haciendo, es decir, infundir temor a los demás magistrados. Por eso me están haciendo esto. Y ellos tienen incluso conflicto de intereses. Ya que estamos hablando de este punto, doctora Espinosa, ¿qué opinión le merece lo que le han hecho al magistrado Tábara? Que prácticamente lo han abstenido en la votación. Mire, eso va a ser materia incluso de otro proceso constitucional. Porque este proceso en el que lo han abstenido y en el que a mí me han suspendido y me quieren destituir, están corriendo, me quieren destituir de la mala manera, sin debido proceso, sin respeto a la legalidad, en fin. Lo han abstenido y eso es inconstitucional, es ilegal. Se están yendo contra su propio reglamento, contra sus propias normas internas de la Junta Nacional de Justicia. Pero yo sí debo ser crítica con el doctor Tábara. Así como salió la primera vez con el primer episodio del 16 de junio, ¿por qué no ha vuelto a salir también para denunciar esta absoluta ilegalidad?
él debería salir valientemente porque él sigue siendo miembro de la Junta Nacional de Justicia. Y no es justo de que solamente unas cuantas voces, ¿no? Como quien habla y otras personas honorables que defendemos el Estado de Derecho, salgamos a decir cómo son las cosas, no como se nos ocurre. Todo lo que yo les estoy describiendo, señores, todo está en la ley y en la Constitución. No es antojo mío. Claro, hay una duda y quizás ya abriéndonos un poquito más fuera de sus procesos, porque de verdad, doctora Espinosa, le agradecemos el espacio, es muy valioso para nosotros aquí en la cabina por primera vez y esperamos que vayan otras más. Pero aquí nos queda una duda, ¿por qué cuando estuvieron definiendo los destinos de Patricia Benavides la propuso para el Jurado Nacional de Elecciones? Eso tiene una sencillísima razón y está en la resolución que a ella se le repone como suprema ante la votación mayoritaria de mis colegas que quisieron que ella se quede en la Fiscalía, del Ministerio Público. Las dos únicas plazas vacantes que tenían fiscales supremos provisionales justo tienen los casos de los cuellos blancos. Y la señora Benavides también tiene un caso muy grave vinculado a los cuellos blancos, además de otros casos respecto de presunta lideresa de criminalidad organizada. Por lo tanto, no la podía poner en ninguno de esos despachos. Pero yo respeto la democracia interna. Por eso yo propuse y por la imagen del Ministerio Público, porque la señora tiene 6 denuncias constitucionales, tiene 10 investigaciones todavía en trámite, muy, muy graves, con bastantes elementos probatorios. Por esa razón y por la imagen, por la salud institucional, yo propuse que ella vaya al Jurado Nacional de Elecciones, hasta que se diluciden sus casos. Lo sustenté, lo argumenté, lo expliqué, pero los doctores votaron en mayoría que ella se quede. Por esa razón, lo único que me quedó hacer fue cambiar de despacho a la doctora Zoraida Ábalos, que tiene uno de los despachos, digamos, más, si se puede decir, más tranquilos, que no lo es tanto, porque deben saber algo. Todos los despachos de los Supremos, todos absolutamente, tienen casos contra los más altos funcionarios. Entonces, ¿cómo puedo poner a una persona que incluso tiene un caso grave de haber estado confabulándose con congresistas de la República para que ahora esté en un despacho donde también tiene en sus manos a congresistas de la República? Se ha dicho varias cosas desde que pues usted salió, ¿no?, del Ministerio Público. Mucha gente opina de que usted trató de atrincherarse, ¿no?, en su puesto, desde su cargo, pero ya nosotros, como lo hemos hablado con Renzo muchas veces, usted únicamente lo que ha hecho es regirse bajo la ley, ¿no?, desde su posición. Así es. ¿Quién al final ganó con su salida del Ministerio Público? ¿A quién podría usted responsabilizar directamente de su suspensión? A ver, yo responsabilizo a la Junta Nacional de Justicia, que a todas luces está siendo protegida por el Congreso de la República, porque los señores no solamente han cometido abocamiento indebido, han cometido usurpación de funciones, han cometido abuso de autoridad, han cometido prevaricato, y las 2 o 3, si mal no recuerdo, denuncias constitucionales que han presentado ciudadanos y también algunos congresistas independientes ante el propio Congreso para que sean investigados, todas las han archivado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. ¿Eso qué significa? Impunidad, blindaje. ¿Hay contubernio? Dejo la pregunta. ¿Hay contubernio? Pero Eso. la pregunta sigue vigente, doctora Espinosa. O sea, Sí. todo esto, ¿quién lo está armando? ¿Y con qué intereses? No, definitivamente los que están siendo perseguidos por la ley, a ver, como fiscal de la Nación, yo he venido desde enero, sí, exactamente, presentando una serie de productos, es decir, de denuncias constitucionales e iniciando investigaciones muy importantes contra los más altos funcionarios, porque esa es mi competencia. A mí me corresponde eso. Yo no investigo al de a pie, al cualquier ciudadano peruano. Eso ténganlo claros, por favor, señores oyentes. Yo solamente tengo la competencia. ¿Qué quiere decir? Mi único trabajo es perseguir el presunto delito de presidente de la República, ministros, congresistas, defensor del Altos pueblo, funcionarios, Contralor de la República, Junta Nacional de Justicia, jueces y fiscales supremos. Entonces, ¿qué sucede? Como he empezado yo a presentar denuncias constitucionales, ojo, bien sustentadas, con muchos elementos de prueba, se molestaron seguro conmigo, no tengo otra explicación. Entonces, ellos son los primeros interesados en bloquear que la incómoda Delia Espinosa continúe en el cargo.
Y todo esto se ha armado y todo esto ha coincidido con el accionar ilegal de la Junta Nacional de Justicia, que ahora me tiene suspendida, pero yo estoy segura que voy a regresar, porque de lo contrario, se va a seguir quebrantando el Estado constitucional de derecho. Y ya prácticamente estamos yendo a una dictadura en cámara lenta, porque la dictadura, ¿qué significa? Concentrar el poder. Ahora que también, disculpa Renzo que te corte, como usted lo menciona, es su deber, ¿no?, seguir a quienes tienen estas investigaciones, Totalmente. incluyendo la gente que está dentro de la Junta Nacional de Justicia, y a eso quería llegar. Tenemos un fiscal de la Nación interino, quien es Tomás Gálvez, ¿no? Y este señor está siendo investigado por el tema de los cuellos blancos. ¿Qué opinión le merece? Muy aparte que también, como dato, y lo mencioné hace un rato cuando hablábamos del ahora presidente José Gerí, es este fiscal quien archivó esa denuncia por violación sexual a quien ahora es el presidente del país. ¿Qué opinión le merece esa persona? Mire, con las últimas revelaciones que han salido en los 2 últimos días, también por la prensa de investigación, ahora hasta yo misma, como estoy en el llano actualmente, estoy muy preocupada porque están saliendo diversos detalles que de pronto merecieron que ese archivo no se dé, que esa investigación continúe. Porque si hay algo que se tiene que hacer con mucha responsabilidad por parte de cualquier fiscal del Perú, es no cerrar un caso tan rápido, sobre todo cuando hay elementos que se pueden seguir desentrañando, que se pueden seguir averiguando. Y yo no conozco el caso de manera cercana, pero con lo que he estado viendo con la prensa de investigación, pareciera de que hay todavía cosas que se tienen que dilucidar. Claro. Por lo tanto, podría reabrirse el caso. Pero el problema es que cuando los hacen durar mucho, llegamos a situaciones como las que le critican al equipo Lavallato, que la investigación dura años y han pasado casi 10 años para recién formular algunas acusaciones en algunos casos. Eso tiene una explicación muy sencilla y es bueno que lo sepa la población. Hay casos que por su complejidad, ¿qué quiere decir complejidad? Muchas pruebas, muchos documentos, miles de documentos, muchos testigos, muchas declaraciones, muchas pericias. Cuando son complejos, eso amerita que haya un tiempo mayor de investigación. Ahora, cuando se demora por demás, siendo complejo y ya debería terminar, o siendo un caso sencillo, que no debería demorar tampoco, existe la figura, por favor, tomen nota, la figura del control de plazo. El control de plazo es una figura para cualquier investigado que considera y tiene que ir ante el juez de garantías, para que el juez diga, a ver, ¿se está demorando demasiado? Termine de una vez y pronúnciese. Esa es una figura que la tienen en sus manos los investigados, pero a veces no la presentan por desconocimiento, porque tienen malos abogados o porque en realidad esa investigación debe continuar y ellos lo saben. Por lo tanto, hay mecanismos, señores, hay mecanismos, por eso no se puede criticar por criticar, hay que demostrar. Y ya que hablamos del equipo Lavallato, doctora Espinosa, creo que hay preguntas inevitables, ¿no? Cuando comenzaron a hostigarlos, ¿no? Instrumentalizando los procedimientos disciplinarios, incluso algo que el mismo doctor José Domingo Pérez en esta cabina mencionó, era que llamaba la atención un poco su silencio, ¿no? Que ¿El después, silencio de quién? al inicio, ¿no? Ya. Su silencio frente a los procesos y a lo que estaban viviendo los fiscales Vela y Pérez cuando querían sancionarlos, igualmente de lo que a usted quieren hacerle ahora. ¿Por qué en ese momento optó por ese silencio que el mismo José Domingo Pérez cuestionó? Mire, no es un tema de silencio, es un tema de respeto a las atribuciones que tiene cada organismo. La Autoridad Nacional de Control es autónoma e independiente, no es mi subordinado, es decir, no está bajo mi competencia o bajo mi autoridad. Yo no podía intervenir. ¿Qué pasaba si yo intervenía criticando, interviniendo o haciendo de abogada? Porque creo que los señores querían que yo sea su abogada. Yo no puedo ser abogada de otros fiscales. ¿Por qué? Porque hubiera cometido falta grave. Además, los señores no son los únicos que están siendo procesados, suspendidos o sancionados por la Autoridad Nacional de Control a nivel nacional. Hay muchos fiscales, muchos. Para eso existe la defensa que cada uno tiene que ejercer. Yo estoy ejerciendo mi defensa y yo no estoy pidiendo que alguien me defienda, porque si no tendría que llamar a todos los fiscales, defiéndame, y yo no llamo a nadie. Yo me defiendo sola, conozco el derecho, todos los abogados conocemos el derecho, y no se ve bien de que hayan quejas en ese sentido. Hay que saber defenderse y, ¿sabe cuál es la mejor defensa? Nuestros casos, nuestros resultados.
nuestras investigaciones avanzadas y con denuncias oportunas. Esa es la mejor defensa y yo lo estoy demostrando, como todo lo que está en el Congreso. Bueno, y al día de hoy, ¿usted qué opinión tiene al respecto? Ya no solamente del equipo Lavallato, ¿no? Sino de los equipos especiales que tiene la Fiscalía, Claro, son que el varios. doctor Gálvez ha dicho de que algunos hasta no tendrían que seguir existiendo o que deberían continuar su trabajo, ¿no? Que hay un mal gasto del presupuesto en equipos especiales y otros. Pero cuando se habla de esa manera, primero hay que analizar. Por eso yo he dicho siempre que el señor habla más como político que como fiscal. Cuando uno da ese tipo de afirmaciones es porque ya previamente ha hecho un análisis muy profundo, muy serio, muy técnico de qué está pasando con esos equipos especiales. Hasta el momento de mi salida, yo lo que he estado viendo es que todos los equipos especiales están haciendo un trabajo muy importante. EFICOP, y ahí están sus resultados. Miren, la persecución y los casos emblemáticos que están siguiendo. No voy a mencionar ninguno porque ya la población los conoce. EFICOP, que es el equipo de fiscales contra la corrupción del poder. Ese es uno. Otro, el equipo de cuellos blancos, que acabo de tomar conocimiento que también el señor interino está removiendo a una doctora que siempre ha venido trabajando y que en su momento también fue removida por la doctora Benavides, cosa curiosa, y ahora la remueve el mismo señor interino, a la doctora Magali Quirós, que es una fiscal que conoce muy bien y que ha venido trabajando de manera muy importante y muy trascendente los casos de los cuellos blancos, y la están sacando del equipo. El equipo de las víctimas sobre las protestas sociales, también, ese es un equipo importantísimo que sigue trabajando y está teniendo ya formalizaciones de denuncias. Y ojalá que no se desbarate, que no se desarticule, porque ¿eso qué significaría? ¿Se está buscando impunidad? El equipo Lavallato, ¿no? Y así, esos equipos son importantes para el Ministerio Público y no es un gasto inútil, no es que se está perdiendo dinero. El dinero más bien se pierde cuando se comienzan a traer personal que ni siquiera debe ser contratado, y ahí sí se distraen los presupuestos. Tomando desde el punto del equipo Lavallato, que creo que es el equipo que pues ha liderado en cuanto a lo que es el tema mediático, ¿no? Con el más fiscal, visible. claro, contra Vela y José Domingo Pérez, ¿no? Quiere decir, yo entiendo que tal vez su silencio en el momento fue tal vez para cautelar su permanencia como fiscal de la nación. No, señorita, de ninguna manera. Yo no entiendo a qué le dicen silencio. Cuando yo he estado saliendo a los medios para explicar el trabajo del Ministerio Público, repito, yo no soy abogada y no soy defensora de uno o de dos fiscales. Yo defiendo a la institución, resalto el trabajo de todos los fiscales a nivel nacional. Hay fiscales que nadie sabe y en provincias están siguiendo a la criminalidad organizada que afecta el medio ambiente, la minería ilegal, los criminales del Lambayeque, La Libertad, Pucallpa, San Martín, Puno, etcétera. Nadie los conoce. ¿Y sabe por qué? Porque ellos no están saliendo a cada rato ante las cámaras. Ellos están trabajando y están avanzando con sus casos. Acá hay un tema más que todo de aspecto mediático, que es bueno, pero para hablar de resultados, para hablar del trabajo, no solamente para hablar de uno mismo. Doctora Espinosa, ya que estamos hablando del tema mediático, es inevitable y es indiscutible señalar que usted ha sido blanco de una persecución de un sector de medios, sí, podemos llamar medios. ¿Y cuál es su respuesta frente a esta persecución de la cual usted ha sido víctima? Sí, se ha venido utilizando los medios precisamente por personas que yo solía respetar, ¿no? A los que incluso de manera bastante coloquial alguna persona les puso de nombre abogados truquini, han salido de manera bastante sistemática, yo diría hasta orquestada, a criticar de que yo no estoy a la altura, que no doy la talla, que no hago bien las cosas. Y sucede que son abogados de grandes estudios, personas con nombres rimbombantes, muy conocidos, ex magistrados del TC, constitucionalistas, abogados de estudios. Sucede que varios de ellos están hasta con acusaciones en la Fiscalía, otros son abogados del Congreso, son abogados de la expresidente Boluarte, son abogados de personas investigadas por extinción de dominio, por lavado de activos, por corrupción, por criminalidad organizada. Es decir,
Todos los abogados que desfilan en los medios y que han venido estableciendo una campaña bastante, digamos, fuerte contra mi persona, lo cual a mí me ha tenido siempre sin cuidado, son abogados pues que tienen intereses. Los intereses los han movido, ¿no? Abogados incluso de congresistas que están denunciados, que están investigados. Por lo tanto, es absolutamente todo con intereses. Y eso también se ha replicado en las redes sociales con ejércitos de trolls, ¿no? Esas personas con cuentas falsas que de manera pues cobarde, de manera artera, de manera alevosa, insultan, ofenden. Pero como yo lo he dicho siempre, los buenos fiscales que perseguimos el delito sin temor, estamos acostumbrados a recibir ese tipo de ataques precisamente de las personas que están siendo perseguidas, y si nos atacan es porque hay caso. Si nos atacan es porque estamos haciendo bien nuestro trabajo. Y eso es lo que yo pretendo continuar una vez que retorne al Ministerio Público. ¿Le preocupa entonces que el mensaje, de acuerdo a su caso, para otros fiscales sea que si incomodas te van a suspender? Exactamente. Yo soy una figura para escarmentar. Lo que quieren es infundir temor a los fiscales, a los honorables fiscales. Gracias a Dios, conozco muchos y sé que hay muchos fiscales en el Perú, y somos la mayoría, que sí enfrentamos la criminalidad, el delito, de manera silenciosa y anónima, siguen trabajando. Y eso es muy alentador, eso es muy reconfortante, pero quieren a mí ponerme allí en la picota como un ejemplo de cómo se termina destruyendo a una fiscal. Y ojo, si le podemos hacer esto a la más alta autoridad del Ministerio Público, lo podemos hacer con cualquiera. Y muchos de ellos, por supuesto, yo no les critico ni los juzgo a los fiscales que tengan algunos temor, porque ¿quién los ratifica cada 7 años? La Junta Nacional de Justicia. Sí. Están en manos de ellos, en manos de una Junta Nacional de Justicia que tiene muchos cuestionamientos y que abiertamente ha delinquido. Doctora Espinosa, ya para ir concluyendo esta entrevista que producción nos marca ya el cierre, ¿usted qué posición tiene frente a las múltiples declaraciones, tanto del Ministerio del Interior como de la Policía Nacional, de forma institucional, y de algunos altos mandos policiales, respecto a que la Fiscalía es la que perjudica la lucha contra la criminalidad y que incluso en algunas áreas de la Fiscalía señalan habrían organizaciones criminales? Yo lo primero que les diría es, demuéstrenlo. Nunca lo han demostrado. Desde el año pasado, con la llegada lamentable del señor Santibáñez, que estuvo como ministro del Interior, lo primero a lo que se dedicó, en vez de luchar como encargado, como responsable del orden y de la seguridad interna en nuestro país, solo se dedicó a decir una frase que ha quedado grabada y confunde a muchas personas en el Perú. La policía detiene delincuentes y la fiscalía los suelta. Nunca lo demostró, y las cifras que sacaba se demostró finalmente de que eran falsas. Cifras exorbitantes de detenidos, cuando él muy bien sabía, y nosotros lo demostramos con el Registro Nacional de Detenidos, RENADESPLE, cuyo control, cuyo manejo está en manos del Ministerio Público, y son cifras oficiales de los detenidos a nivel nacional, se demostró que ellos exageraban sus cifras. Pero esto ha sido al más alto mando. Yo no critico a la policía de a pie, yo no critico a la policía de medio y bajo mando, porque ellos sí se sacrifican, ellos están desabastecidos, sin herramientas, sin pertrechos, sin ni siquiera un digno chaleco antibalas que les proteja la vida. No tienen patrulleros, no tienen gasolina, no tienen elementos, no tienen suficiente personal para perseguir la criminalidad a nivel nacional. Y lo peor de todo, ellos critican, pero yo he presentado hasta 10 oficios a los diferentes ministros del Interior, hasta antes de mi salida, para que nos reunamos al más alto nivel y establezcamos como máximas autoridades con capacidad de decisión y ordenar que a nivel nacional hagamos una estrategia mega, grandísima, muy importante de cómo distribuir, cómo identificar los focos según la calidad, la cantidad de delitos, dónde están de acuerdo a las características de cada zona geográfica. Es decir, estrategias reales, no improvisaciones. Porque, señores, con esto para ir culminando la idea,
Todas las detenciones que se dan, yo pregunto, ¿han reducido las muertes? ¿Han reducido las extorsiones? No, porque el plan que yo quería trabajar con ellos, y siempre lo propuse, y el señor ahora, el último señor Malaver lo sabe, es para buscar con inteligencia, infiltración, con agentes encubiertos, buscar a los cabecillas, a los líderes de las organizaciones criminales, porque mientras no se les detenga a ellos, van a seguir organizando, van a seguir contratando a otros, ¿no?, para reemplazar a los que han sido detenidos, y son los que van a disparar, son los que van a extorsionar, son la mano de obra que tienen. Las cabezas son las que tienen que ser atrapadas. Eso yo lo he dicho hace meses en el Congreso incluso. Nadie me ha escuchado. Y siguen las consecuencias. Pero yo no voy a dejar de seguir repitiendo lo que realmente necesita el Perú para detener esta ola de criminalidad. Lamentablemente se ha dicho mucho también que desde el Ministerio de Justicia, con el señor Santibáñez, cuando estuvo en el cargo, pues se trabajaba de la mano con el crimen organizado, ¿no? Entonces, creo que ahí se desestima el trabajo que ha realizado él también, ¿no?, frente a esta situación contra el crimen acá en el país. Para ya ir culminando, doctora Adela Espinosa, entendemos... ¿Me permite sobre ese comentario? Sí, hay algo sí. importante que debe saber la población. Hasta antes de mi salida, habían 2 pericias que tenían que precisamente ya recibirse en los próximos días. No sé cuál será el resultado, pero habían pericias sobre las voces, ¿no?, de los casos en los que están involucrados no solo el señor Santibáñez, sino el señor primer ministro Arana. Eso es gravísimo. Y eso espero de que no se trunque, que eso no se archive, que eso no, porque si es que hay pericias positivas, no lo sé todavía, pero si es que las hay, tiene que continuarse con la persecución del delito. Y eso hay que tenerlo presente, hay que estar alertas. Así es. Nosotros entendemos que mañana es un día clave para usted, para su caso. ¿Qué puede pasar mañana y a partir de mañana? Sí, mañana va a ser la respuesta, no sabemos en qué sentido, de la primera instancia. En el caso de ser positiva la respuesta, yo tengo que ser reincorporada inmediatamente, me reasumo mi cargo, tal cual como legítima fiscal de la Nación titular, y si la respuesta es negativa, pues estaremos asistiendo ya prácticamente a un quiebre de lo que es el Estado de Derecho. Pero no se termina ahí la historia, porque yo tendría todavía la posibilidad, y de hecho la ejercería, de apelar ante la segunda instancia, que es la Sala Constitucional. Espero no tener que llegar a ese extremo, pero yo confío de que la verdad, la constitucionalidad, me amparen y que se me respete mi debido proceso. Doctora Espinosa, la del estribo, porque ya producción nos quiere colgar el tiempo. ¿Le ve futuro a la acusación que hizo en contra de Fuerza Popular? Lo han considerado algunos sectores como un acto heroico, esta acusación que hizo prácticamente en su último día. ¿Le ve futuro? ¿Considera que tiene cabida, que le van a dar la razón? ¿O somos realistas en el sentido más pesimista de la palabra? Miren, cada caso que yo presento, y vamos a referirnos a este que usted me comenta, Renzo, no es que me den la razón a mí, porque yo no lo he hecho por odio, porque soy contraria política, no. Lo he hecho porque he cumplido con la ley de partidos políticos. He recabado información, he recabado pruebas. Y yo considero que debe ser aceptada y debe ser fundada la solicitud, la demanda que se ha presentado, porque lo que sucede es que la gente no conoce en estricto el contenido de esa demanda que está en manos del Poder Judicial. Si todos tuvieran acceso a esa demanda, que es muy ilustrativa, es de fácil lectura, se darían cuenta que sí existen... 300 páginas, doctora Espinosa. Existen, no, son... claro, solamente el texto, pero todos los elementos probatorios llegan a casi 4.000 páginas. Hay pruebas exorbitantes, hay muy gran caudal probatorio. Considero, y yo no soy enemiga de nadie, así de sencillo. Y ojo que también hay otras demandas que están ahí en trámite contra otros partidos políticos por haber también vulnerado los principios y valores de la democracia, de un Estado de Derecho. A eso me refiero.
Muy bien, le agradecemos a la doctora Delia Espinosa, suspendida fiscal de la Nación, por haber estado presente aquí en ANP Radio, La Voz Vibrante del Perú. La verdad es un gusto conversar con usted y que nos haya podido aclarar ciertas dudas y desmentir ciertas cosas que se han dicho en las redes sociales sobre usted, sobre su cargo. Pero queda como comentario final de mi parte decir que usted solamente estaba cumpliendo de acuerdo a su posición como fiscal de la Nación en ese entonces. Pues, en Solamente ese para escenario. terminar, hay 9 denuncias constitucionales contra la expresidenta de la República que ya debería el Congreso dar trámite para que no se tenga sensación de impunidad. Sí. Gracias. Le agradecemos a Delia Espinosa Valenzuela, suspendida fiscal de la Nación, por su presencia aquí en ANP Radio, La Voz Vibrante del Perú. Esperamos tenerle una nueva oportunidad para conversar y continuar hablando sobre el trabajo de la Fiscalía o sobre su situación particular.